Qué grato de nuevo estar con ustedes, amigos televidentes del canal Zoom. Nuestra invitada, la profesora Angélica Sátiro. Bienvenida. ¿Cómo se ha sentido aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, con nuestros ciudadanos? Muy a gusto. La verdad que es una gente acogedora, que te trata de una manera tan entrañable que casi no da ganas de irse. Bueno, un poco más y me quedo. Bueno, no, hemos tenido problemas de garganta, ¿no? Hemos tenido problemas Pues, en esas conferencias. Sí, estoy un poquito afónica, Bueno, pero bueno, ahí estamos. forma parte. Desde los años 80, para la profe Angélica Sátiro, el desarrollo ético de niñas, niños y jóvenes ha sido su utopía más grande. Por eso ha investigado y generado estrategias divertidas por medio de la producción de teatro, audiovisuales y literatura infantil para su educación moral y cívica. Gracias a procesos como su proyecto Noria y la red de redes Crear Mundos, ha podido compartir su conocimiento y experiencia en la formación de filosofía para niños, creatividad e innovación, no solo en su país natal Brasil, sino también en varios países de América y Europa. ¿Qué pasa, para empezar con nuestro tema, qué pasa con las ciudadanías en América Latina? ¿Están en crisis? ¿Hay que reformularlas? ¿Cómo estamos? Bueno, como nací en Brasil, aunque vivo en España, nací en Brasil y trabajo por toda América Latina. Entonces el tema de la ciudadanía latinoamericana es un tema que me gusta especialmente, ¿no? Yo creo que inicialmente no es que estemos en crisis como ciudadanos, sino que tenemos unas democracias muy recientes, unos estados de derecho muy débiles y consecuentemente tenemos una organización de la sociedad civil también muy reciente y como tejido social, digamos que todavía somos un tejido construyéndose, todavía empezando a entretejer todo lo que debería ser muy fuerte. Entonces, en ese sentido, en ese marco, yo lo que creo es que el tema de la ciudadanía es todavía un tema bebé para nosotros, ¿no? Estamos como entrenando, empezando a saber, empezando a plantearnos qué significa ser un ciudadano, cómo podemos ser un ciudadano más interesante. Es decir, mi lectura no es que estamos en crisis, yo creo que más bien siempre estamos en crisis los humanos, ¿no? Mi lectura es que estamos como empezando y como tal nos queda bastante camino, ¿no? Cuando veo en Europa, por ejemplo, que vivo allá, hay unos temas que ya están consolidados, ¿no? En ese sentido que digo que estamos empezando. Ahora bien, para mí eso es genial, porque significa que podemos plantear un modo de ser ciudadano que quizás no esté todavía inventado. Bueno, pues esta es nuestra invitada y es la invitada al quinto Congreso Internacional de Creatividad e Innovación Social, evento de Fundación Crear Mundos en España, que Uniminuto ha invitado a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y el Parque Científico de Innovación Social. Pensar una ciudadanía creativa y educar en derechos a niñas, niños y jóvenes fue el tema central del quinto Congreso Internacional de Creatividad e Innovación Social realizado por la Facultad de Ciencias Humanas de Uniminuto y la Fundación Crear Mundos. Este fue un evento en el que estudiantes y profes de áreas afines a las humanidades reflexionaron temas como filosofía y educación social, didácticas de la filosofía, creatividad e innovación social, por medio de actividades como talleres, comunidades de diálogo, relajaciones lúdicas, turismo creativo, entre otras. Bueno, mi querida profe Angélica Sátiro. Oiga, profe, en Colombia tenemos la Constitución del 91. Nos habla esta Constitución nueva de una democracia participativa. Sin embargo, vivimos una ciudadanía pasiva. ¿Por qué sucede eso en nuestros países? ¿Por qué no sucede eso a nosotros? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Estamos como todavía empezando a entender que puede ser un ciudadano, esa identidad social que uno aprende y la construye a lo largo del tiempo,
Yo creo que todavía es que estamos muy verdes. Sí. Pero el tema me gusta cuando dices que somos todavía ciudadanos pasivos, porque me suelen preguntar, oye, pero no basta con votar, pagar los impuestos, eso no es suficiente para ser un ciudadano. A ver, uno puede ser un buen ciudadano y hacer todas esas cosas bien, pero no necesariamente ser un ciudadano activo. Un ciudadano pasivo puede ser un cumplidor de reglas. Hace la tarea, ya está. Pero parece ser que en nuestras sociedades tan débiles, tan necesitadas de refuerzo democrático, nos pide algo más que solo hacer la tarea. Ahí es donde precisamente entra esa propuesta de la profe Angélica Sátiro, y es el de proponer una ciudadanía creativa, un modo de ser. Y ella nos habla del etos creativo, que va desde eso individual y colectivo. Bueno, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, los colombianos, cómo podemos pensar desde nuestros televidentes, que hay profesores, hay estudiantes de colegio, estudiantes de universidad, ciudadanos todos, cómo podemos pensar precisamente en esa ciudadanía creativa? Muy bien, yo creo que la primera cuestión es que uno aprende a ser ciudadano, ¿verdad? Ser ciudadano es ser un habitante de una ciudad, es ser un sujeto de derechos, de deberes y todo eso, ¿no? Y uno aprende a ser un ciudadano pasivo o activo. Entonces, nuestra propuesta con lo de la ciudadanía creativa es poder ayudar a generar ciudadanos que primero sean sensibles a su contexto, que sean capaces de ver todo lo que todavía no está hecho, todo lo que está por hacer para mejorar la vida en común, para generar lo que llamamos bien común. Entonces, una vez sensible a esto, el ciudadano entender que puede formar parte de las soluciones a estos problemas, a esto que todavía no lo tenemos, ¿no? Entender que ser ciudadano puede ser proactivo, es decir, no solo sufrir los problemas y quedarse ahí hoy, sí, exacto, hoy, porque el gobierno no lo hace, porque no sé quién no lo hace, estamos sufriendo ese problema. Entonces decir, no, el tema no es ese, estamos sufriéndolo, pero ¿qué podemos hacer? Eso es ser proactivo, ¿no? Uno no queda esperando que el otro resuelva el problema, sino que uno participa de plantear el problema y participa de encontrar las soluciones para mejorar lo que es tiempo y espacio y medios comunes. Ahora bien, me encanta cuando hablas del etos creativo, porque cuando empezamos con eso de la ciudadanía creativa, la primera cosa que descubrimos es que había que reforzar esse modo de ser de cada qual. Porque uno quando nasce, claro, com um contexto, com suas questões biológicas, genéticas e um contexto social. Obviamente, isto delinea algo do indivíduo. Tiende a repetir. Sí, y tiende a repetir este estándar, ese padrón, ¿no? Tanto social como genético. Pero ahí entra el tema que nos interesa, ¿no? El ser humano tiene esa dimensión que tiende a repetir, que ya está programado, pero nosotros como individuos, como personas, tenemos una parte que es libertad. Y en esta parte es cuando podemos hacer de nuestra propia vida un proyecto y entender el medio social también como proyecto creativo. Ahí entendimos que había que fomentar el desarrollo de ese etos, de ese modo de ser creativo. La palabra etos, que es griega o ethos, ¿no? Como dicen más correctamente, tiene dos concepciones. Por un lado, es ese lugar donde uno habita, dentro de uno, es su habitación interior, ese interior de uno desde donde contesta al mundo. Y por otro lado, es un conjunto de hábitos en la interacción con el otro. Entonces, una cosa que descubrimos que uno aprende a ser ciudadano creativo desde muy pequeñín. Ya cuando empieza a hablar, digamos, ya incluso en fase preverbal puede que ya podemos tratarlo con persona creativa, ¿verdad?
pero uno cuando ya empieza muy pequeñito, lo que tenemos que ayudarlos a ver que su vida tiene una dimensión que él puede crear, que él no es solo resultado de su contexto o de su biología, sino que hay una dimensión que puede proyectar y que puede vir a ser algo que le interesa hacer. Entonces, desde pequeñitos pueden estar con ensayos de ser, ¿no? Que de hecho los niños ya lo hacen en plan fantasioso, pero ahí lo que podemos hacer es estimularlo a que vaya creciendo tanto su identidad personal como su identidad colectiva, es decir, la ciudadanía de él, que pueda ir ensayando modos creativos de plantear ese modo de ser ciudadano. Entonces, esa habitación interior, ese constituirse hacia adentro, uno ya puede plantear desde muy pequeñín creativamente y no solo consecuente con su contexto o su biología. Y entonces algo muy importante de aprender desde pequeño para que ese ethos creativo se configure, tiene que ver cómo se relaciona con el otro. Entonces el otro tiene que ser para uno como un reto creativo, ¿no? Es decir, el otro te plantea cosas que tú mismo no has pensado. El otro te plantea, te hace sacar actitudes que tú solito, porque tú solo no sacaras, ¿no? Entonces, lo que proponemos para el desarrollo del ciudadano creativo es que desde pequeño se trabaje, por lo tanto, un conjunto de hábitos y un modo de pensar creativo. Y en eso está el tema del ethos. Uno aprende un modo de sentir, de pensar, de actuar y interactuar y estar hacia adentro comprometido con su creatividad. La utopía es una herramienta poderosa de imaginación ética. Ella te permite tener un horizonte el cual anhelas y por el que estás dispuesto a trabajar a pesar de las dificultades a las que haya que enfrentarse. En el caso de Latinoamérica todavía tenemos unos tejidos sociales débiles y estamos tratando de entendernos. Por eso, para lograr una identidad social, el trabajo es bastante arduo, pues debemos entender qué es la colectividad, qué responsabilidades tenemos con el otro, exigir soluciones a los gobernantes, pero también proponer salidas y mejorar las relaciones entre familiares, vecinos, organizaciones, escuelas e instituciones. Como diría la profe Angélica Sátiro, fortalecer la red de vínculos, que es la base para materializar el concepto de ciudadanía creativa. Y es precisamente ahí donde entra el tema entonces tejido de la dimensión local, que también nos hablaba la profe Angélica Sátiro. Y hay una frase que a mí me encantó, que ella pronunció y además con ese gusto que lo dice, con ese acento delicioso brasilero. Una acción del tamaño de las manos y de los pies de cada cual. Pues sí, es que la ciudadanía creativa conlleva esos tres movimientos, ¿no? Hacia dentro de uno, hacia la utopía, pero luego uno no puede quedar solo hacia adentro y hacia la utopía. Uno tiene que actuar en consecuencia. Y obviamente cada individuo no puede actuar para hacer que toda la utopía se convierta en realidad. Ahí entra esa cuestión. Uno tiene que actuar del tamaño de sus manos y de sus pies, es decir, en su contexto, donde uno está. Y con acciones que pueden ser incluso microacciones, pero acciones que caminan en la dirección de la utopía. Y ahí entra la historia, ¿no? La utopía está de la estrella polar, pero uno está actuando donde uno está. En su cada día, en cada relación que mantiene, sea con la naturaleza, con los recursos materiales, los recursos económicos, con la otra persona que está delante de uno. Es decir, si estás trabajando como ciudadano creativo, cada acción donde uno está, de su tamaño, tiene que ser consecuente con esto. Hay una construcción de la persona para que sea un ciudadano creativo. ¿Hay alguna edad para ser ciudadano creativo? ¿Cuándo se puede llegar a ser ciudadano creativo? Me encanta eso, me encanta esa pregunta porque no hay edad, menos mal. Yo creo que esa es la buena noticia, ¿no? Hablábamos de los pequeñitos. Si desde pequeños
conviven en espacios donde son reconocidos como personas, donde tienen voz, son escuchados, pueden participar de las propuestas de solución de los problemas de su tamaño chiquitín, ¿no? Entonces, desde pequeñitos pueden crecer y aprender cómo ser esto, pero tampoco hay una edad tope, es decir, uno puede tener 90 años y decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría eso de ser ciudadano creativo. ¿Cómo lo hago? Pues primero, empezar a pensar en cómo piensa uno. Todos nosotros tenemos ahí unos bloqueos, como por ejemplo, tenemos miedo al ridículo, tenemos miedo a equivocarnos, tenemos miedo al error. Entonces, todo eso que hace, cuanto más nos quedamos hacia adentro de nuestro miedo, es decir, no voy a hacer tal cosa porque ¿qué van a pensar de mí? O no voy a hacer tal cosa porque puedo equivocarme. Cada vez que hacemos eso, bloqueamos nuestra capacidad creativa, la atrapamos hacia dentro del muro y no salimos con ella. Entonces, ¿cómo alguien de 50, 60, 70, 80, 90 años, 100, puede plantearse ser un ciudadano creativo? Primero tocando ahí, porque fuimos educados bloqueando la capacidad creativa. Entonces, si empezamos por ahí, a ver, hoy voy a hacer algo ridículo, a ver cómo me lo llevo. Hoy voy a atreverme y si me equivoco, no pasa nada. Aprendo y sigo. Y además uno puede decir, ¿qué es lo que hice de creativo hoy? Y cada día, yo lo hago, cada día estoy ahí cepillando los dientes por la mañana, me miro un poco dormida en el espejo y digo, ¿hoy qué voy a hacer de creativo? Y mira, hoy estoy aquí provocando a vosotros. Mi acción de hoy. Esa utopía uno la va alcanzando cuando va sumando de hacer esos poquitos, cuando uno menos piensa, la utopía es más, es decir, hay una nueva utopía porque nos hemos acercado. Pero, y esto para cerrar, ¿es posible llegar a cumplir algún día esa utopía tan lejana, pareciera a veces, de tener unas ciudades creativas y educadoras? Pues, por increíble que parezca, ya existen ciudades creativas y ciudades educadoras. Hay incluso asociaciones internacionales que lo que tratan es de reunir todos los actores que van desde los alcaldes, su equipo, ¿no?, hasta la sociedad civil, los ciudadanos de a pie, que tratan de unirse para plantear sus ciudades como creativas y plantear sus ciudades como educadoras. Las personas que quieran conocer esto, hay bastante información disponibilizada en internet, es decir, gente que está haciendo el esfuerzo de acercarse a esta utopía. Ahora, lo lindo de la utopía es que cuanto más uno se acerca, más ella se aleja, porque uno va descubriendo que todavía queda algo más para crear, queda algo más para innovar, queda algo más para soñar. Bueno, queridos televidentes, esperamos que, así como los asistentes al quinto Congreso Internacional de Creatividad e Innovación Social, que escucharon esta hermosa experiencia de pensar la ciudadanía creativa, se enamoraron de esa pasión, de esa utopía y de esa posibilidad, pues que ustedes también lo hayan hecho con nuestra invitada de hoy, con la profe Angélica Sátiro. Muchas gracias por habernos acompañado. Todo un placer. Sigan soñando y preguntando qué han hecho de creativo hoy.